nos falta ver el aspecto cinético del equilibrio químico. ¿Qué es lo que podemos ver del equilibrio químico? Primero, resumiendo, las reacciones suceden con cierta rapidez, eso lo sabemos desde reacciones que no eran en equilibrio, pero cuando el equilibrio se establece, las concentraciones se mantienen constantes, o sea que ya vimos cómo era el gráfico de concentración versus tiempo para una reacción en equilibrio, y existe una reacción directa y una reacción inversa, ¿no? Eso sí lo podemos saber y tenemos este ejemplo como caballito de batalla. Ahora bien, las reacciones directas e inversas ocurren con cierta rapidez, ¿no? Es decir, si el yodo con el hidrógeno se juntan y dan yoduro de hidrógeno, tienen cierta rapidez, y el yoduro de hidrógeno se rompe y dan nuevamente los reactantes con cierta rapidez. ¿Cómo se vería afectada la concentración ahora de la especie si las rapideces son distintas? ¿Y existirá alguna expresión que describa este cambio? Porque esto es lo que preguntaba su compañera. ¿Y cómo lo mido, profe? ¿Ustedes saben si existe alguna expresión para medir este cambio? En cinética, ¿cómo medíamos las rapideces? Con la ley de rapidez. Con la ley de rapidez. Muy bien, ¿ya? Vamos a ver entonces qué nos dice la ley de rapidez en esto. Pero para eso vamos a usar el aspecto matemático. Bueno, esto de qué unidades de concentración creen que se usa para ver el cambio de la cantidad de especies a lo largo del tiempo, probablemente ya me lo dijeron antes, que es la concentración mol partido por litro. Y la pregunta es, ¿y esto también ahora en la cinética dependerá del estado físico de las sustancias? Para equilibrio químico, ¿afecta si es que son sólidos convirtiéndose en gases, gases convirtiéndose de nuevo en sólido, o líquido en... ¿Qué creen ustedes? Sí, pero creo que afecta. No. Ya, hay, Florencia dice que sí, otros dicen que no, ¿vale? Porque se acuerdan que vimos toda esa parte en la primera clase introductoria, ¿ya? Entonces por eso la estoy preguntando. Ustedes se dieron cuenta de que cambia la pendiente, ¿no?, de los gráficos de concentración versus tiempo para una reacción de equilibrio. Sin embargo, después de cierto tiempo, la pendiente es cero. Se dieron cuenta que la pendiente de A, por ejemplo, era siempre negativa, 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 después, pero era menos negativa, hasta que al final llegó a ser cero. Y la de B era siempre positiva, pero después menos positiva, hasta que llegó a ser cero. Entonces eso es lo que ustedes pueden ver, que las pendientes cambian en el gráfico hasta que llegan a ser cero. Por eso le pasamos interpretación de gráfico. Entonces vamos a usar este cuento que se le ocurrió a Ignacia y ella hizo las ilustraciones, que se llama Misión: llevar las fresas al lado contrario de una en una, entre el conejo y la tortuga. El conejo da 60 pasos por minuto y la tortuga 15 pasos por minuto. De hecho, yo creo que está sobrevalorada la tortuga, de dar 5 pasos por minuto nomás. Entonces, ahí tenemos de partida a los dos animales. Por lo tanto, comienzan, y evidentemente que el conejo agarra la frutilla y miren todo lo que avanza, y la tortuga recién avanzó un poquito. Y cuando el conejo llega al otro lado, la tortuga recién está avanzando otro poquito. ¿Qué hace el conejo? Se devuelve hacia el otro lado, la tortuga avanza otro poquito, el conejo llega al otro lado, la tortuga avanza otro poquito, y finalmente, antes de que la tortuga ya llegue a la mitad, el conejo está con otra frutilla para el otro lado. Y la vuelve a dejar. Entonces, ya lleva 2 frutillas el conejo y la tortuga ninguna. Hasta que la tortuga lleva su frutilla y el conejo ya tomó una tercera. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que debería suceder para que la cantidad de fresas sea constante a ambos lados? Es decir, si no pensamos en las velocidades de estos dos animales. Ponerle ruedas a la tortuga, me están diciendo. Pongámosle ruedas a la tortuga. Y tenemos justamente una tortuga que va en un skater, pero con... Entonces, ¿qué ocurre ahora? Fíjense que tenemos la tortuga y con el mismo experimento, ¿no? ¿Cómo va ahora el avance de las velocidades de ambos? Fíjense. Ahora ya los dos pusieron en mismo lugar. Y ahí, nuevamente otra, y al final, si lo hacen, van a obtener nuevamente, cada una va a obtener el mismo lugar. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo es posible de que hayan 3 frutillas a un lado y 3 frutillas al otro, si entonces miramos las rapideces de los dos animales? ¿Qué hicimos con esas velocidades? Las igualamos. Entonces, vuelvo a mi pregunta de las reacciones químicas en equilibrio. O sea, basta con que se transforme el yodo, un yodo, o con una molécula de yodo con otra de hidrógeno, para que me dé la del yoduro de hidrógeno y luego 2 yodo de hidrógeno
se rompan y vuelvan a dar una molécula de yodo y otra de hidrógeno para que se mantenga el equilibrio, o hay algo más que tiene que influir en esta reacción directa inversa? Es decir, el conejo está representando la reacción directa y la tortuga la reacción inversa. Deben ocurrir a la misma velocidad la formación de productos y la de reactantes. Entonces, si no ocurre eso, tampoco vamos a tener equilibrio, ¿ya? En este caso les presento nuevamente la reacción simple, en donde el N2O4 es así, es incoloro, pero a medida que esto se va transformando en las moléculas naranjo-café, porque es como un color pardo de N2O4, empieza a ponerse amarillo. Y después llega un momento en que hay tantas de N2O4 como también hay de NO2. Y por eso es que este otro tubo está en color naranjo intenso. Y ese es el color que queda. En ese momento se alcanza el equilibrio. Entonces, para que esta reacción ocurra, no solamente vale de que las moléculas que están, por ejemplo, esta y esas dos moléculas ahí naranjas, o sea, las dos NO2, se unan y formen una N2O4, y que luego una de N2O4 de otras dos NO2, para que se mantenga la estequiometría, sino que también eso tiene que ser a la misma rapidez, porque si no es a la misma la rapidez, evidentemente que se va a cargar más de un lado que el otro, como le pasó al conejo con la tortuga. Entonces, llevémoslo ahora a la parte más matemática, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. ¿Cuál sería la ley de rapidez para la reacción directa? N2O4 da NO2. Si sabemos que la reacción directa tiene una constante K1 y la reacción inversa tiene una constante K-1. A ver, vamos, atrévanse. La R de rapidez, ¿cómo sería para la reacción directa, según la ley de rapidez? O sea que tendríamos esto. Entonces, la reacción directa es R1, ¿ya? Es igual a K1 por la concentración del reactante, elevado al orden de reacción. En este caso, si se acuerdan, era 1. Y la reacción inversa, ¿vale? Sería, que la denominamos como R-1, sería igual a la constante, que la denominamos como K-1, por la concentración de NO2 elevado al orden de reacción, que en este caso es 2. Coincide con el coeficiente estequiométrico, pero no siempre es así, acuérdense. Ahora, ¿qué pasa si iguala las rapideces para esta reacción en el equilibrio? Si R1 es esto y R-1 es esto, entonces si igualo R1 con R-1, ¿qué me queda aquí? Eso es. Lo que quiero que hagan ahora es que me dejen las Ks a un lado del signo igual y las concentraciones a otro lado del signo igual. Es decir, que hagan álgebra. ¿Cómo les quedaría esa ecuación? Eso es lo que queda. Entonces quedó esta expresión matemática ahora, para esta reacción sí. Ahora entonces, lo que quiero es que cada uno de ustedes tome uno de estos experimentos en donde, ¿qué es lo que se muestra? Finalmente, se muestra la concentración del reactante de la reacción que estamos viendo en equilibrio, o sea, cuando ya no cambia, y la concentración del producto en equilibrio, es decir, cuando no cambia. Y entonces, para el experimento 1, 2, 3, 4, me faltó el 5, bueno, no importa. Quiero que hagan eso, que tomen la concentración que se le está dando en el experimento 1, esa, la eleven al cuadrado, y la dividan por la concentración que le están dando del reactante en el experimento 1, que es esa. Y me digan el número. Por lo que se dieron cuenta, al hacer esto, dieron dos valores. Alguien le dio 8, algo, y otro le dieron los 4, no sé qué, pero por 10 a la menos 3. Entonces yo se los muestro aquí, y si ustedes ven ahora, al hacer esta operación matemática, que simplemente elevar esto al cuadrado partido por esto, nos da que los valores son 4,65 por 10 a la menos 3 para el primero, 4,62 por 10 a la menos 3, 4,69 por 10 a la menos 3 para el 3, y 4,56 por 10 a la menos 3 para el experimento 4, me faltó el 5. Pero todo da en mol partido por litro. Ojo, porque la concentración de acá arriba la elevamos a mol al cuadrado, litro al cuadrado. Y esta de acá abajo queda en mol partido por litro. Pero entonces se va un mol al cuadrado con un mol de acá y un litro al cuadrado con un litro de acá, y por eso queda en mol partido por litro las unidades. Díganme ustedes, ¿estos valores que están aquí son muy distintos o son similares? Todos parecidos, ¿cierto? O sea, es muy poco lo que difieren. A las personas que le dio el 8, algo, por favor verificar qué fue lo que hicieron, porque es este el número que debe dar. Los valores, como ustedes dicen, son muy parecidos. A ese valor nosotros le llamamos constante de equilibrio en base a concentraciones y se denomina como K mayúscula partido por C. La K debería ir en cursiva aquí, no la puse, porque si no se confunde con la K de Kelvin, ¿vale? Entonces,
¿Qué es lo que quiere decir esto de las concentraciones, de que esto es una constante? Bueno, que el cálculo de medir las concentraciones en equilibrio para esta reacción y entonces elevar al cuadrado la concentración en equilibrio del producto y dividirla por la concentración del reactante, en equilibrio ambos, en equilibrio, por eso acá pusimos EQ, es equilibrio, eso es igual a que si ustedes dividen la constante de velocidad, de rapidez, perdón, para la reacción directa por la reacción inversa. Y eso entonces, sea que lo hacen así o sea que lo hacen así, siempre les va a dar un valor constante. A ese valor constante le llamamos K de equilibrio. Y entonces nosotros nos vamos a dedicar a obtener esto, valores de la constante en base a concentraciones, no en base a esto. Si nosotros hubiésemos medido la concentración, por ejemplo, ¿se acuerdan en el gráfico? No cuando es constante, sino que cuando va cayendo, en los puntos en que la concentración de N2O4 disminuye y la de NO2 aumenta. Y lo pongo en esto. ¿Me dará un valor constante? No, me dicen. Justamente, ¿cómo es que han llegado a esta expresión de aquí? La única forma de poner esto que sea constante es que este valor y este valor se mantenga siempre la relación. No son los mismos números, si ustedes se fijan, pero cuando los dividen les da el mismo número. Entonces, si lo hicieran esto cuando las concentraciones no están en el equilibrio, entonces no van a obtener este valor de la constante, van a obtener cualquier otro número. Entonces, al tiempo 1 tienen una concentración de NO2O4 y otra concentración de NO2. Al tiempo 2 tienen otra concentración de NO2O4 y otra de NO2. Y entonces lo que está ocurriendo es que siempre la concentración de NO2O4 va disminuyendo y la concentración de NO2 va aumentando. Entonces, esa relación disminución-aumento, si la pongo aquí, no me va a dar constante nunca. Entonces, ¿desde cuándo esto va a ser una constante? Desde el tiempo de equilibrio, es decir, en que las concentraciones permanecen en equilibrio y no cambian. Entonces, de forma general, y con esto termino, para una reacción de A moles de A más B moles de B y de C moles de C más D moles de D, se puede observar de que, tal como lo vieron ustedes, para obtener la constante en base a concentraciones, se eleva la concentración de los productos a su coeficiente estequiométrico y se multiplica. Y eso se divide por la concentración de los reactantes elevados a su coeficiente estequiométrico y eso obtiene la K en base a concentraciones. Se puede hacer lo mismo si fuesen gases, con las presiones parciales. Entonces, las presiones en el equilibrio, yo puedo mirarla, tomar la presión de C y D, elevar al coeficiente estequiométricos y dividirla por la presión de A y B elevada a su coeficiente estequiométrico. Y también me va a dar una constante. Ahora, esta Kc está en unidades de mol y litro. Y esta Kp en unidades de presión. Por lo tanto, no son equivalentes, porque van a tener unidades distintas. Pero ahora, para todas las reacciones, ustedes deben saber que, independiente de la que sea, esta es la forma como tienen que escribir la constante de equilibrio en base a concentraciones y esta en base a presiones si es que son gases. Este trabajo lo hicieron Gulber y Baage, dos abuelitos, como les digo yo, los voy a mostrar en la próxima clase, que tiene una historia muy particular entre ellos porque eran colegas, uno se casó con la hermana del otro y el otro se casó con otra persona, el Baage parece, se casó con otra mujer. Y entonces, o sea, él enviudó, perdón, la mujer murió y después se casó con una prima de Gulber. Entonces al final eran familia por todos lados y trabajaron juntos toda la vida. Y ellos dijeron eso, ¿no? Se dieron cuenta de que para obtener la constante, cuando llegaban al equilibrio, se dividía la concentración de los productos elevada a su coeficiente estequiométrico por la concentración de los reactantes. Entonces ahora la persona que me preguntaba, aquí está cómo medirlo.